de lo que se trata, pero es una bendición tener un proceso de ayuno, más un ayuno de Daniel. Lo vivimos en la iglesia unas 2 veces, yo creo, en Guerrero Negro, y fue tremendo, tremendo. Fueron de los días donde la iglesia hubo un avivamiento, se llenó más, sobrepasó las 100 personas que estábamos en una cierta membresía, y había un avivamiento, una unidad, había una tremenda deseo de búsqueda de Dios. En la gente se notó el impacto, no solamente en los adultos, sino en los niños también. Fue algo bien bonito, bien maravilloso, y me agarré mandándole recetas a todos de comidas que tenían que ver con el ayuno, y todos ellos fascinados, ¿no? Entonces, no es la comida, no es la bebida, sino es un tiempo de búsqueda de Dios, ¿verdad? Entonces, ténganlo presente y anhélenlo en su corazón, porque la iglesia va a tener un tiempo de la presencia de Dios muy fuerte. Entonces hay que estarlo buscando. Este tema, 3 secretos para un matrimonio feliz. Este tema, el título puede ser muy sencillo. Puedes decir, bueno, hermano, yo sé de muchas cosas que pueden hacer feliz a mi matrimonio, las mujeres o los hombres, y yo sé que tendrías tus opiniones o ideas acerca de qué necesitas para que tu matrimonio sea feliz. Algunos por ahí van a decir, pues yo ya con, no sé, un dinerito, unos 100,000 pesitos, ya seríamos muy felices, hermano. Este tiempo, aunque sea por un momento, ¿verdad? Otros dirían, no, pues que ya mi casa la terminara de pagar, o no, ya que tenga esa base del trabajo que estamos esperando y orando, que eso nos haría muy felices, yo sé. Pero vamos a ver de qué se trata. No hay muchos matrimonios aquí ahora, pero sí hay muchos jóvenes que se quieren casar. Yo no sé por qué se quieren casar, pero se quieren casar. Y otros que están pequeños. Me encanta, el libro de Proverbios habla mucho acerca de los jóvenes y da muchos consejos para los jóvenes que tienen 15, 16 años, 12 años, 18 años, acerca de la vida. Y sí me sorprende mucho cómo los jóvenes ahorita viven, como dice el dicho, están en sus laureles, ¿verdad? Porque tú les hablas acerca de planeación, les hablas acerca de aprender a trabajar, no sé, a ahorrar, y no les importa, ellos quieren dormir y quieren comer, o sea, y no sé qué más, o jugar celular. Y yo digo, wow, muchos estábamos así en el principio. Fui uno de ellos, y yo creo que Proverbios habla, Salomón habla a los jóvenes y les dice la sabiduría tremenda que hay en el poner atención al consejo de los mayores. Y esa es una de las cosas que cada quien escoge, ¿verdad? Yo a veces cuando ya no, el joven no hace caso, digo, bueno, quiere aprender de la manera difícil. No es que no me importe, es que dices, ¿cómo le hago para que tú quisieras que dijera, tiene razón, hermano, eso voy a hacer? Y que se levantaron otro día haciendo eso, ¿verdad? Tú dirías, wow. Esta tarde, no conozco la vida de un joven que vi ahora en una gasolinera, ahorita que veníamos, y yo este joven lo veía limpiando vidrios en los estacionamientos, tal vez como un malandro o como un drogadicto. Un joven más joven que yo. Y de repente llego a la gasolinera y pongo gasolina y está bien vestidito con el uniforme de la gasolinera. Y mira cómo me gocé, tenía ganas de bajarme y darle un abrazo. Y decirle, qué bonito te ves, qué bien te ves, porque de repente ves a un indigente y tú dices, ¿qué pasaría si esa persona anduviera bien vestidita y tuviera un trabajo y estuviera de una manera normal como los demás, caminando, y no así como está? ¿Qué tendría que hacer para cambiar su circunstancia? Me gustaría hacerlo, me gustaría verlo, pero bueno, ¿verdad? Eso está solamente en cada persona, en cada decisión. Ok, ¿qué tiene que ver todo esto con todo lo otro? Bueno, pues que les decía que algún día se van a querer casar todos y tenemos que oír consejos, ¿no? 3 secretos para un matrimonio feliz. Vamos a ver la vida de Adán. Génesis 2:24, por favor, vamos a buscarlo. Recuerdo cuando me quería casar, yo vivía con los Camas todavía. Quien sepa la historia, quien no, pues al día se la cuento. Y era la familia que me adoptó. Y me acuerdo que el hermano Camas constantemente me molestaba con eso. Yo estaba haciendo algo y llegaba y agarraba una silla y la ponía al lado de mí y se sentaba y me decía, a ver, Miguelito, ¿con qué te quieres casar? Y me empezaba a hacer una serie de preguntas y de consejos, y a veces yo me molestaba porque estaba en ese tiempo donde todavía tienes cierta rebeldía y no quieres que te digan las cosas, todo se te hace fácil y no sabes lo que viene. Y les digo que lo que menos queremos es escuchar consejos, y lo que más pensamos es, ¿qué sabe este viejo? ¿Verdad? O este viejo
o los demás viejos que están aquí. Ok. ¿Qué dice Génesis 2:24? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? ¿Cuántos aquí están casados? Levanten la mano los que están casados. Ok. ¿Cuántos de ustedes, ya no levanten la mano, saben que todo lo que tienen es de los dos? No contesten. Ok. Si es de los dos. A menos que tú hayas escrito ahí, vienen, me caso contigo, porque vienen separados. Así que no hay mi carro, no hay mi casa, no hay mi tocador, no hay mi regadera, no hay mi sartén, no hay mi perro, no hay mi patio, ¿verdad? Pues saca tu carretilla de aquí, es mi patio, lo quiero limpio. ¿Tu patio? Mira, tú estás muy influenciada por Tatiana, pero este patio es de los dos. O sea, ¿es patio de la gente o no? La casa es de los dos. No, pero a mí me la heredaron mis abuelos. No importa, te casaste conmigo por bienes mancomunados. La ley dice que es de los dos. Somos una sola carne. Entonces, voy a contarles una historia. Me hace muy curiosa porque una pareja que ellos cuando se casaron, los primeros problemas que tuvieron, o el primer problema muy fuerte que tuvieron fue en la economía, en lo económico. No tenía el hombre un trabajo estable, era una persona que trabajaba eventual, ¿verdad? Te dan unos meses, se te acaba, descansas otros, o vendes empanadas o X hasta que te dan trabajo otra vez. Pero me da risa porque la pareja era muy organizada. La mujer decía que ella tenía un grande problema porque a ella le gustaba mucho tener cuidado con la administración de lo que entraba, lo poco que entraba o lo mucho que entraba. Ella siempre hacía su plan, su planeación y lo destinaba a las cosas que habían que pagar. Había que pagar la luz, el agua, la tienda, X, ¿no? Ya tenía sus montoncitos y el problema que tenía es que el hombre no pensaba de esta forma. Cuando ella se daba cuenta, él ya había agarrado dinero de ahí y había gastado en otras cosas, ¿verdad? Con el cuento de que es de los dos, bueno, las decisiones son de las dos, entonces se tomaba la libertad de hacer ciertas compras necesarias y tenían problemas fuertes, muy, muy fuertes. Y ella cuenta que dijo, ¿cómo le hago para que mi esposo no toque ese dinero? Tengo que hacer algo. Entonces dice que ella tomó la decisión y dijo, ya sé. Lo voy a poner en un lugar donde él no lo encuentre. ¿Cuántos de ustedes tienen lugares donde no encuentran a sus sus hijos? No las huelen, ¿verdad? Escondiste el cable del internet y que ya lo encontraron. Tú piensas que está escondido, pero ya se echaron 3-4 horas de internet y lo pusieron en el mismo lugar. Y tú llegas y me caliente la computadora. Bueno, dice ella que agarró el dinero y lo ponía dentro de la Biblia. Y dice, santo remedio, yo sé que nunca va a tocar la Biblia. Ciertamente, aunque me dé sueño, y la Biblia, la palabra de Dios está llena de secretos, hablando de los secretos, donde esta mujer puso su dinero, lo puso en un lugar secreto para él. ¿Verdad? Qué importante es poder descubrir los secretos, pero qué terrible es cuando no sabemos los secretos que están escondidos en la palabra de Dios para nosotros. Hay muchos problemas en relación al dinero, en relación a las cuestiones emocionales, las decisiones, la educación de los hijos, porque no tomamos el consejo. Y Salomón hablaba de esto y decía que debíamos escuchar sabiduría. Y él tenía sabiduría de parte de Dios. Es una de las cosas que Dios notó a Salomón cuando él le pidió, cuando él oró. Él dijo, quiero sabiduría para gobernar el reino. Y Dios le concedió porque vio que era algo bueno, ¿verdad? No pidió riquezas, aunque las tuvo. Y se me hace algo tremendo, ¿no? Que nosotros echamos a la basura muchas veces las cosas. Bueno, la Biblia encierra cosas muy, muy poderosas que nosotros necesitamos descubrir. Por ejemplo, ¿qué secretos puedo descubrir en la palabra de Dios? Secretos para la felicidad marital. Sí, ¿saben una cosa? Sí se puede ser feliz casados, ¿verdad? Yo escuché a un hombre
Cuando fui a cambiar una llanta una vez a una llantera, estaba sentado, yo llegué y comenzó el llantero a cambiar la llanta y yo platicando con él, es muy conocido mío, y no, oye, ¿cómo has estado? No, brother, qué buena onda, no, que me da gusto y esto, brother, así hablo. ¿Y cómo ha estado? ¿Cómo la vida de matrimonio? No, la verdad, bien, estoy muy feliz, muy feliz. Gracias a Dios tenía yo como unos 8 o 9 años de casado, y aunque no lo crean, era feliz. Pero en eso que yo estaba hablando con él, estaba otro hombre sentado ahí, y dice, Dios me libre del matrimonio, Dios me libre, mejor un mecate en el cuello y ahorcarme, dice, que volverme a casar, dijo. Ya, hombre, dije, se casó con el demonio, no sé con quién se casaría, me tocó la diabla. Y qué tremendo, ¿no? Imagínense escarbar el trasfondo de una persona que ha vivido de esa forma, o que los problemas que haya tenido por lo cual está tan amargado, ¿no? Yo he tenido problemas difíciles con mi esposa y muy fuertes, pero no estoy amargado, tampoco me quiero amargar. Entonces, tú puedes encontrar allí secretos para la felicidad marital. Noticia nueva, se puede ser feliz cuando uno se casa. Muchachos, se puede ser feliz. Se puede ser feliz cuando uno se casa. Sí se puede. Entonces, ¿para qué más? Para los conflictos familiares. Regularmente, uno de los dos quiere ganar siempre la contienda, ¿no es cierto? Siempre quiere ganar, siempre quiere salirse con la suya. Siempre quiere tener la razón en todo, es el más maduro, ¿verdad? Que tiene más sabiduría. Pelea que el otro, siempre hace lo mismo, que no quiere ceder, y bueno, a cual más quiere ganar. Hay respuesta para los conflictos entre parejas también. Y tú te vas a casar. Yo empecé a tener conflictos cuando éramos novios, y fuertes. Ya estaba una alerta, ya me puse, ¿por qué me casé? No, me dice una vez que nos enojamos tan fuerte cuando éramos novios, ya teníamos fecha para casarnos, pero nos enojamos tan fuerte, y me salió el demonio de Tasmania, hermano, pero fuerte. Y hermano, me rompió el pantalón y la camisa y todo. Y mi esposa dice que nunca lo había visto así. Y aún así se casó conmigo, yo no sé por qué. Pero se casó así conmigo y yo tengo un carácter muy difícil, la verdad, se los confieso. Bueno, ahí encuentras derechos y deberes de los matrimonios. Otra noticia. En el matrimonio hay roles y funciones, ¿sale? No es de que ahora te toca a ti, no. Varón, esa es tu función, o mujer, esa es tu función. ¿Cómo de que mi hijo ve preparando la masa, la harina? Échale agua a tantos grados, ahorita voy. Ay, no sé qué estás haciendo en el cuarto allá. Ya está el hombre con la masa. Un ejemplo, no digo que no haga tortillas, yo hago tortillas y me gusta mucho. Entonces, mija, está bien bueno el fútbol, bájate los garrafones del agua, ahí están llenos ya. ¿De quién es la función esa? Hombre. Es una función del hombre. ¿Quién es el que tiene la fuerza? El que es más bruto, digo, la más fuerza más bruta. Me dio risa porque una vez fui con agua al comedor y llego con los garrafones y abro la cajuela y sale una mujer y me quiere ayudar. Una mujer que yo he visto que siempre, he visto al hombre sentado ahí con un libro y la mujer bajando los garrafones. Y yo una vez me dio risa porque me comentaba que él hacía eso porque él era un hombre de negocios y él tenía que buscar la papa, no tenía tiempo para hacer esos trabajos. Y dije, changle. Y una vez, oye, vamos a hacer esto y lo otro, ocupo esto, échame la mano. Y cuando salgo había puesto a la mujer a que lo hiciera y él seguía sentado. Imagínate, hay roles y funciones en el matrimonio también. Ahí encontramos lo que necesitamos para saber qué es mi rol y qué es tu función. ¿Ok? ¿Qué es el rol? Bueno, no es parte del tema, pero mi función es muy diferente a lo que es el rol. Los roles, pues sabes que te tocó, te guste o no, sepas o no, te tocó. ¿Verdad? Hermana, ¿sabes hacer tortillas? No, hermano, pero jamás en mi vida, pero bueno, me tocó, hermano, aquí en la casa alcanza, ¿no? Échele ganas, ¿no? Como mapa de Baja California, pero sale la tortilla, buena. Entonces, ahí vamos a encontrar una guía para parejas jóvenes que quieren casarse. No, hombre, una vez cuando nos íbamos a casar, mi esposa le dieron un libro acerca de lo que se quiere casar y ya no quería casarse. Se amargó, ahora tengo que hablar por ella. Y yo le regresa, por favor. Dice que se amargó tanto lo que estaba leyendo. Yo creo que no era un buen libro. En la palabra encontramos métodos para hacer de tu hogar
tu hogar, le puse así, tajaditas del cielo en la tierra. ¿Ya? ¿Te ha tocado comerte algo que le das tajaditas? Una vez agarré un callo de abulón y no me lo quería acabar, cuando como nomás era uno. Tajaditas, comencé así, delgaditas, le echaba limoncito. No quería que se me acabara aquel pedacito tan caro que está. Algo así. La Biblia habla sobre todo esto. No hay mejor fuente, créanme, que la palabra de Dios. Aunque por momentos estemos tan molestos o tan en problemas que no queremos recurrir a la palabra de Dios, o que nos peleamos y que decimos, no metas a Dios en esto, siempre haces lo mismo. Vamos a ver más acerca del pasaje 2:24. Este texto bíblico contiene 3 secretos muy sencillos que vamos a descubrir, si lo pueden poner acá, 2:24. Y vamos a ver el primer secreto. Dice la primera parte de Génesis 2:24: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Ah? Entonces el primer secreto para el matrimonio feliz tiene que ver con dejar. Dejar, qué difícil. Le voy a decir como el predicador, digan dejar. Dejar. No sé, pero me quería sentir así. Entonces Dios nos llama a sacrificar nuestros antiguos caminos. Hoy caminamos diferente que antes. En serio, siempre amé los arracones, yo en la tierra, así, comer tierra y todo eso, pero me encantaba. Un día me casé y me siguieron el rollo, pero un día se tuvo que acabar eso. Se tuvo que acabar. Entonces Dios nos llama a sacrificar nuestros antiguos caminos cuando nos casamos. Hay gente que no quiere entender que ya no eres independiente cuando te casas. Yo he hablado con algunos jóvenes o con algunas personas que son casados y no quieren entender que ya no son. Yo también me resisto, hermano. Cuando en mi cuarto tengo todo en orden, me resisto a que ya no estén las cosas en su lugar, o que esté batido mi cajón secreto, donde está todo el rastrillo, el cepillito de dientes, el corta uñas, el desodorante, la pasta extra, el taratá. De repente está todo así. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¡Que fuera 3! En serio, me frustro. Pero ¿saben qué? Ya no soy soltero. Yo me autoministro, en serio. Entonces, hay ciertas cosas que debemos dejar ir para poder construir un matrimonio exitoso. Hay que dejarlo ir. Y mi vida no es privada. Mis hijas me preocupan mucho de nosotros. Esto no es justo. Pero hermano, quiero que miren bien el regalo que me tocó esta Navidad. Esto no va de aquí para arriba. Y les anuncio que un día la van a traer a mis hijas. No me va a gustar, pero la van a traer. Entonces ya les prohibí que no la agarren, pero yo sé que no, ya de caso. Entonces, sí, hermano, suceden esas cosas. Hay cosas que no pueden usar porque son de hombre, pero casi todo lo usan. Entonces, imagínate, vamos a poner un ejemplo. Si un hombre estuviera... un hombre que está dividido entre su esposa y su madre. No sé si les ha tocado ver casos que hombres que tienen mamitis, están casados ya, pero tienen mamitis. Imagínense la mujer como viene frustrada, que el hombre tiene mamitis, y se casó con él. Yo no sé si en su noviazgo él tenía mamitis, y ella lo sabía y aún así se casó con él. A veces las mujeres no hacen caso, no quieren entenderle, no te cases con él, y se casan con él o con ella. Y lo curioso es que cuando se casan no dejan eso atrás, esa antigua vida, sino que sigue con esa vida por delante. Puedo hablar con toda libertad y gloria a Dios porque no tengo eso. Yo tuve varias familias y una de las familias cristianas que tuve, digo, fueron camas. Yo viví con ellos varios años, muchos años. Después de que salí de mi casa con mis papás, yo me convertí y ya jamás volví a vivir en la casa de mis papás. Realmente que el hermano me adoptó, me discipuló y ahí estuve. Mucho tiempo, muchos años, y esa fue mi primera familia cristiana. Sí, he estado después, viví en la casa del pastor Salvador también. Un tiempo viví en la casa del pastor que tuve antes del pastor Salvador, tremendamente también. O sea, hermano, yo he andado rodando como bola de billar por todos lados, pero he aprendido muchas cosas respecto a eso. Entonces, hay cosas que debemos dejar ir. Eso hizo que no estuviera pegado a los papás, a que todos solucionaran los problemas que uno tiene. Y eso es un problema muy, no común, pero muy desastroso hoy en día, porque
Si el hombre tiene problemas con su esposa, corre con la mamá, allá que le dé desayuno, allá se siente a gusto hasta que todo se enfría, regresa a su casa. No enfrenta las circunstancias que tiene que enfrentar. Por otro lado, hay mujeres que de veras, de plano, tienen un trapote desde aquí que no quieren ceder. O sea, es terrible, tanto el uno como el otro, que no quiera buscar a Dios para poder establecer lo que la palabra dice acerca de un buen matrimonio. Es difícil que el hombre no quiera entender también, hermanos. Yo les digo, yo pasé por el proceso donde compré carro y era mi carro. O sea, entre comillas, pero así uno se posesiona el carro, ¿no es cierto? Esto es mío. No lo toques. El sonidito, no sé, la vistita cromada, que los rines. Y nunca le pides opinión a la mujer si se ve bien con unos rines nuevos o lo que sea. Uno hace las cosas. ¿Por qué? Porque es mi carro. ¿Verdad? No sé si la mujer hace lo mismo, puedes tocar sus zapatillas y esas cosas, no creo que te las quieras poner. Pero ella tiene su área, ¿verdad? Y a lo mejor sí, es mi sala, no quiero ver aquí tu guitarra, tus calcetines. Cosas así. Voy a sacar algo porque tengo en mi corazón. Yo me tuve que deshacer de mi herramienta de carpintería porque ya no cabía en la sala más. Sí tenía razón mi esposa, pero yo no quería ceder. Aquí es sala, no es carpintería. Ya una sierra por aquí, serruchos por acá, talados por allá. No quiero deshacerme de mis cositas. Tuve que dejarla así, hermano. Dios proveerá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si el hombre está dividido entre el cariño, entre su madre y su esposa, va a ser un esposo débil. Va a ser un hombre débil. Él no puede satisfacer a las dos partes. Si en sus necesidades no va a poder satisfacer. Me da risa porque una mamá estaba súper enojada porque dice, no, es que justo ya no me sacan a ningún lugar, siempre me sacaban. Y digo, oiga, pero esos esposos están casados, sí, pero es que siempre me daba a ella. Digo, son un matrimonio, su prioridad está entre ellos. Ya no me quiso decir nada, pero acostumbrada a tener esos privilegios de parte de su hija, de su hijo, sin considerar que el otro es primero que ella. Ahorita vamos a ver por qué digo que es primero. Entonces una esposa es como un nuevo país para nosotros, ¿sí? Y la madre es como una patria. Si tú eres mexicano, eres mexicano. Pero la esposa va a ser como un nuevo país. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tú no puedes vivir en Estados Unidos y en México al mismo tiempo. Tú tienes que renunciar a un lugar. Definitivamente. Yo sé que hay gente que le brinca para los dos lados, ¿no? Pero ¿qué es lo ideal y correcto? Que tú tengas raíces en un lugar. Que tú te enfoques y que tú crezcas. Que tú seas alguien, que tengas objetivos. Pero hay gente que no solamente piensa en morirse así. Ya trabajé mucho, ya voy a descansar. Y se la pasa 20 y 20, ¿no? Así es. La mujer como una nueva patria y la suegra como un país. No puedes vivir en los dos lugares. No hay por qué ofender, no hay por qué ser tan duros con decir, ay, suegra, es que ya, déjalo en paz, usted lo tiene bien mimado, ¿verdad? Mi mamá decía, oiga, hijo, ¿quieres comer? Siéntate. No, mejor dame para llevar. Digo, acuérdate que yo tengo familia, tengo una esposa, quiero comer en la casa, mamá. Dame para llevar. Ya me daba mientras te llegaba a la casa. Ella sabe que siempre llevaba cosas. Entonces, nunca he tenido ese problema de mamitis, puedo hablar muy tranquilo ahorita. Entonces, aunque la persona trate arduamente por agradar al uno o al otro, ninguna de las dos va a estar feliz. Va a tronar en un lado o en el otro. Y la mamá va a comenzar a exigir, la esposa va a comenzar a exigir y va a haber un conflicto tremendamente grande. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando muchos aquí conocen, saben cuál es su lugar para accionar o para respetar lo que el matrimonio decida, ¿no? Yo tengo, la verdad, una buena familia, gracias a Dios, buenos suegros, no porque esté aquí mi suegro, la mitad mi suegro no está, pero tengo buenos suegros. Yo lo sé, mi esposa puede decir lo mismo, mi papá no se mete nunca en nada en la casa. Me refiero para causar un conflicto, sino al contrario, han estado para apoyarnos. Entonces, cuando el hombre y la mujer se casan,
y ya no pertenece al hogar, es como se convierte en una nueva patria para él. Se abren un montón de cosas diferentes a lo que normalmente estamos acostumbrados. En el pasado, yo viví varios años solo. Cuando yo les dije a los pastores, a la familia, a los caballeros, yo me quiero casar. Me acuerdo que la hermana era bien cariñosa conmigo, y el hermano también. Le digo, pues yo me tengo que ir porque yo quiero tener esposa y yo necesito hacer algo. Ya me quiero casar, así que me voy, adiós. Y es así como que fue un poquito difícil el sentimiento de estar en un lugar donde realmente sí era muy querido. Y le digo, pero ve, ya voy a comenzar algo nuevo. Y comenzamos algo nuevo. Entonces cuando el hombre se casa, el hombre se convierte en un ciudadano nuevo de una patria nueva. ¿Saben cuál la patria? Se llama familia Torres Pérez, ¿no? Es diferente. Ya no era nada más Pérez Rojas. Entonces el hombre debe sostener una relación íntima solamente con su esposa de esa forma, íntima. No le vayas a decir, ay, no te salen como mi mamá. Ay, a veces se nos sale, hermano, decir cosas así te causan problemas también, porque estamos tan acostumbrados. Entonces, ¿qué pasa en la relación con los hijos? No quiere decir que los hijos ya no vamos a respetar a los padres porque no se pueden meter en nuestro matrimonio, no de la forma que antes para dar consejos o para prohibir, pero la Biblia habla que sí pueden dar consejos, y ese es el papel de los padres o de los abuelos aún para nosotros, los esposos, consejos, y que van a servir mucho. Entonces, si tú quieres decir a tu esposa acerca de tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que estar consciente de que debe de ser de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que tú crees correcto. Hoy en día, la mujer se está dejando guiar solamente por lo que el hombre ordena, ¿no? Me daba risa porque estábamos comentando que muchas veces el hombre es tan macho que el hombre decide hasta los calcetines de qué color van a usar la familia, ¿no? No. Aquí los Rodríguez, aquí Rodríguez, ¿no? Aquí los Jones. Los Jones se peinan del librito. Aquí ninguno de ustedes va a andar con que rapado de un lado. Del librito todos, hijos. Aquí no rompe con la tradición. No, ¿verdad? Es algo curioso. ¿Qué es la primera responsabilidad del hombre en el matrimonio? ¿Para con quién? ¿Para con su mamá o para con su esposa? Su esposa. Aunque se oiga duro, aunque se oiga difícil, qué duro que soy, qué duro. Aunque se oiga duro y difícil, no se trata de decirle, no mamá, no, lastimamos a la gente, pero la responsabilidad primero es para ella. Yo no puedo llegar y, mamá, te compré un carro para que ya no batalles, y tu esposa anda pieno. Ay, qué hombre, cómo ama a su madre, wow, yo quisiera ser como tú. Y me da coraje que a veces los amigos ponen en el Facebook, like, de acuerdo contigo. Digo, acá, wow, o sea, le volaron la cabeza, ¿no? Con una granada, no tiene idea de lo que está pasando. Es malo, definitivamente malo. Entonces lo mismo va para la esposa. La prioridad principal de la esposa es el marido. Al principio yo le comentaba a mi esposa y bromeamos por eso. Le digo, no porque te regalen algo a tus padres o a mí mi madre o mi padre, ya es su prioridad para mí. Mucha gente por dádivas le tiene más respeto a la otra persona que a su mismo cónyuge. No está bien. Para mí no está bien. Es muy difícil eso de poderlo explicar o que la persona lo entienda, pero es bien triste. Entonces, vamos a considerar la vida de Adán y Eva. Cuando por primera vez se unieron, hay que considerar algo importante. ¿Qué había? No había otros humanos sobre el planeta, eran solamente Adán y Eva. No había vecinos, no había niños, no había familiares, no había suegros, no había nada de eso. Solo se tenían el uno al otro. ¿Cómo podían ellos aprender cuál iba a ser su rol y funciones? Su estilo de vida. ¿Cómo iban a poder aprender su lugar en el matrimonio cada quien? ¿Quién les iba a decir? Dios. Entonces, no iba a llegar a dar, no, aquí vamos a hacer esto. Yo, tortillas de harina todas las mañanas. ¿Y no es de ti? Si no, te saco del huerto. O sea, te me vas de aquí. O Eva también, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí, calcetines en la sala. Órale, vámonos. La sala no es para los chicharrones, órale, sáquenmelos de aquí. Entonces, no iban a imponer su macho. Ellos tenían a Dios, tenían la palabra de Dios.
Me gusta eso, me gusta mucho eso, que nosotros sí podemos volver al plan original, pero no queremos. Queremos hacer lo que queremos. Y eso es bien duro y difícil. Tenemos que ceder, yo tengo que aprender a ceder también. Aunque me parezca que son cosas de afeminado, tengo que aprender a ceder. Más cuando vienes con 4 mujeres y un... Es difícil. Entonces, ¿qué pasa con las familias? Yo sé, las familias, los suegros, los padres pueden visitar a las parejas, los matrimonios, pero no van a interponerse entre las decisiones o entre lo que están haciendo, lo que están planeando. Les digo, hermanos, no confundamos. No pueden llegar a interponerse, pero sí pueden aconsejar. Sí puedo aconsejar. Un día tengo que aconsejar a mis hijas, o a lo mejor a los esposos de mis hijas, tengo que aconsejarlos. Si quieren recibir el consejo, pues adelante. Si no, pues yo he recibido muchos consejos, yo sé que tú recibiste, vas a recibir consejos, aunque no los hayas querido hacer, pero los consejos son buenos. Todo sería mucho mejor y más fácil si los matrimonios siguiéramos. Si nosotros siguiéramos el consejo, iríamos a hacer las cosas más fáciles y más llevaderas en nuestro matrimonio. Oh, wow, qué tremendo. Hermanos, a mí me ha costado terribles dolores de cabeza cuando tomo una decisión sin estar en común acuerdo. También en el matrimonio. Segundo secreto, Génesis 2:24 dice de esta forma: se unirá a su esposa. Será una unión en muchos niveles distintos. ¿Ok? Ahí les van. Uno de los dos es para avanzar y tener armonía en el nivel emocional. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros poder entender a la mujer cuando llora? Porque la mujer llora y no deja de llorar como los peces en el río. Así, lloran y vuelven a llorar. Y al principio a mí me costaba mucho entender esto, hermano. Mucho. Porque una cosa es que la esposa llora, pero también los niños lloran. Híjole, yo me acuerdo que una vez le dije una vez como el Shrek: ¡fuera! Del cuarto. Porque me acuerdo que yo salía temprano al trabajo y yo sentía que no dormía, pero yo la veía, volteaba así, la veía tan tranquila que la niña llore y llore si tenía un cólico o lo que sea la niña, pero ya la había atendido, ya le había dado de comer, ya le había cambiado el pañal y ella se relajaba, sabía que la niña estaba bien. No le digo cuál de las 3, pero una de las 3 era bien llorona. Entonces, cuando ella estaba dormida y yo abría los ojos y le decía... Una vez en los 20 años nomás, sí, hermano, sí le dije: ¿te podrías ir a la sala? O yo me voy, escoge. Fue uno de los errores que cometí como principiante, hermano. No lo hagan, pero sí fue una de esas que uno debe de tener sabiduría, debe buscar sabiduría para poder vivir con la persona. Aquí lo vemos: se unirá a su esposa, son una sola carne. Tú puedes hacer algo para ayudar, para apoyar también, pero no, muchos hombres estamos en nuestro macho. No, yo soy el que provee, a mí no me moleste, yo qué biberón te voy a preparar. Mi hijo, siempre que viene para allá, ayúdame. No, en la casa me enseñaron que nadie toca un biberón. ¿Verdad? Un pañal fuchi. Yo sí cambié pañales, unas 3-4 veces nada más en toda mi vida, pero cuando era necesario. Yo conozco a alguien que lo cambiaba todos los días y 3 veces al día como la comida. Pero esa es otra historia. Y así las cosas, ¿no? Entonces, como les dije, en muchos niveles distintos, la armonía podemos alcanzar. Una área es emocional. Un ejemplo, se me hace curioso este ejemplo. Me da risa porque hay una pareja que muestra el ejemplo. Esta pareja era joven y le invitaron a una cena, sus amigos. Le dijeron: oye, los invitamos a cenar, estamos muy contentos porque acabamos de comprar una casa donde vamos a vivir, ya no vamos a rentar allá. Ah, ok, cool. Entonces, le dice el hombre a su esposa: ¿qué onda? Vamos, ¿no? Sí, y van bien contentos, pero no saben dónde es. Y van en el camino y de repente la esposa lleva un mapa, ¿no? Dice: oye, perdón, ahí me va diciendo, ¿no? Y va el hombre conduciendo. Y circula, ¿sabes qué? Yo creo que es por aquí. Bueno, le dice el hombre: tú dime dónde es y yo voy a ir manejando. Ok, está bien. Y van más adelante y le dice: ok, ¿a la izquierda o a la derecha? Y ella dice: a la derecha, mi amor. No, yo creo que es a la izquierda. Y agarra y dobla a la izquierda. No pasaron ni 5 segundos cuando se da cuenta que no queda el lugar. Y dice: ¿sabes qué, mira? Creo que tenía razón. Creo que es a la derecha.
Y se regresa y va y le dobla a la derecha. Ya ves, dice, allá adelante está el letrero. Y en el camino va y le dice, pero si tú sabías que era por allá, ¿por qué no insististe un poquito más? Bueno, ¿por qué no insistí? Mira, yo tengo que escoger entre dos cosas. Una es entre salirme con la mía, que tengo la razón, pero que tengamos un pleitazo ahorita aquí y vamos a convivir con nuestros amigos y entre que seamos felices y lleguemos aunque sea un poco más tarde, que yo creo que no hay ningún problema. Yo decido ser feliz. Ok. Sabia decisión, ¿no es cierto? ¿Cuántos han hecho eso? ¿Cuántas mujeres de ustedes han hecho eso? ¿O cuántas dicen? Oye, te hacen como jarrita de culé así. Yo estoy diciendo cuentos de su macho. Yo quisiera que otros se pusieran en su macho, pero no quieren. Pero hay unos que sí. No nomás tú, yo trabajo en la casa también. Yo proveo. Y ya comentaba hace rato a mi esposa que cuando pasa eso muchas veces la mujer se sube muy arriba porque yo también trabajo. La Biblia dice que el hombre es la cabeza de la casa, aunque más no lo quieran reconocer. No dice que es el macho de la casa, dice que es el hombre de la casa. Eso sí lo queremos entender, pero no queremos las funciones, ¿verdad? O nuestro rol muchas veces. Esa es otra historia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Me encantó ese ejemplo. Qué capacidad tan tremenda o tan sencilla de poder contener la situación en un momento donde se pueden disparar las circunstancias y tener un broncón entre la pareja. Qué difícil a veces es para el otro dejar que inclusive se caiga en un hoyo, ¿no? La persona. Pero dice, yo decido ser feliz, mejor lo levanto y lo sacudo. A que nos demos un entre. Hay que tomar el consejo, sí es cierto. Es cierto. No, ¿cuántos de aquí han apostado? Muy mal. No sé. Una ocasión, voy a dar una anécdota. Una ocasión me tocó hacer una apuesta, no, perdónenme a ustedes, Dios perdónenme. No, hace muchos años, pero porque el jefe que yo tenía era muy terco y se creía muy riquís. Me dijo una vez, se sacó el dinero así. Entonces una vez estábamos haciendo un trabajo y me dice, oye, anda otro negocio, la competencia. Agarraron un trabajo allá. No, le digo, estos es de la compañía del Dorado, le digo, nomás que es un carro igual. ¿Qué vas a saber tú? Es fulanito de tal, te apuesto 500 pesos. Yo le dije, y yo era lo único que traía en la cartera. Pero la razón por la que yo se lo dije es porque yo acababa hace media hora de ver pasar el pickup. Y la persona que lo manejaba, y estaba ahí, yo no estaba apostando nomás por menso. Porque yo sabía quién era. Dije, no, le voy a ganar con los ojos cerrados. Y sí, ese aferró a que no me dice, yo 500 pesos, mira, prendo la hornilla con ellos. Está bien, prefiero no. ¿Y qué creen cómo terminó la cosa? Lo gané. Y el otro por orgulloso, pues tengo mucho de mi mamá, tantos 500 pesos yo, gloria al Señor. Es algo tremendo, no vayan a apostar, no se lo recomiendo. Si el esposo está siguiendo su propio consejo, es igual al que giró a la dirección contraria de la que la mujer había dicho, ¿qué podemos tener por seguridad de que ella tenía la razón? Ella tenía el mapa, capiche, tenía el mapa en la mano. Pero a veces somos tan tercos que decimos, no, si yo estaba seguro que era, pues estaba seguro, pero no tenía razón. Entonces, es difícil a veces que nos encontremos, nos topemos con la pared y dejamos que decirle, tenías razón. Híjole, qué difícil, pero sí sucede, muchas veces. Entonces, creo que esta es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta cuando nos casamos y cuando tenemos estas circunstancias. Yo recuerdo que compré un carro que, híjole, me hizo ver mi suerte, hermano. ¿Cuál fue la decisión sabia que tomé? La única después de tomar la mala decisión. Tomé la decisión de no enojarme y ser feliz y caminar, ¿verdad? Y caminar. Y fue terrible.
por una mala decisión. Sería bueno para nosotros mismos detenernos cuando hay circunstancias de este tipo, que nos preguntemos, ¿estoy más interesado en probar que tengo la razón o realmente estoy buscando la solución a esta situación? Por lo regular, dice por ahí que la mujer tiene más sabiduría que el hombre, ¿verdad? Hay muchos test y hay muchas cosas que dicen que la mujer debería ser la cabeza porque es la que es más inteligente. Yo no sé eso, no, la Biblia no dice que es más inteligente. Dice otras cosas, pero no podemos probarlo aquí científicamente, que el cerebro y que no sé qué, que el hombre nomás usa un pellizco de cerebro. No sé, hermano, no sé. Eso no puedo decir nada de eso. Pero sé lo que dice la palabra de Dios de cómo está el orden, debe de estar en la familia. Y lo que tenemos que hacer, que no lo hacemos. ¿Verdad? Que no lo hacemos y tenemos que hacerlo. Así debe de ser. Mujeres, si están aquí con su esposo o no, ustedes tienen que decir, mijo, vamos a la palabra de Dios. O ustedes, hombres, la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Saben que a veces siento que debo de estar más preocupado por lo que dice la palabra de Dios que por lo que me aconseja mi esposa que hagan? A veces uno recibe el consejo de la esposa y le dice, no quiere que haga eso. Pero en la palabra de Dios hay sabiduría. Una de las cosas que debemos de aprender es cómo relacionarme con las debilidades de mi cónyuge. En vez de estarlo criticando y ajusticiando, ¿cómo debo de relacionarme con ellos? Me gustó un consejo que una vez dieron aquí y me decía la pastora que el hombre, cuando le encanta el fútbol, ¿les gusta el fútbol aquí? A mí no mucho, pero qué padre sería que la mujer lo acompañara al fútbol aunque ella lo aborrezca, ¿verdad? Mira, va a haber un partidazo, oye, te acompaño, vamos. A la mujer no le gusta nada a la mujer, pero llévate lo que quieras, llévate un estuche de pintura, píntate las uñas o algo, mientras estás ahí, abúrrete un rato pintándote, pero está en el fútbol con tu esposo. Si a ti, mujer, te gusta y te compras, al hombre a veces no, la mayoría no, pero ve con ella. Me ha tocado y yo entro hasta donde está Secret Victoria y todo eso y unas cosas. Yo salgo. No, a la tienda de ropa y estoy ahí, ¿no? Yo sé que las mujeres dicen, ¿qué hace aquí este señor? Pero pues ahí estoy. Trato de estar en cosas que a lo mejor no me gustan, pero que sé que son importantes para ellas. Es importante ese tipo de cosas. Una de las cosas que ella hizo fue acompañarme a los arrancones. Y yo, todo. Sí, porque primero, ¿a dónde vas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Aquí. Con mis hermanos y los arrancones con mis hermanos. Y después iba conmigo y yo decía, qué padre, qué buena onda, me acompañaba. Y después se acabó un tiempo. Yo no sé si les pasa eso, pero jóvenes que se van a casar, sería bueno, y es bueno que ese tipo de cosas sucedan. Me encanta cuando la mujer hace cosas que el hombre hace. El hombre se va a pescar y entra la mujer con su gorrita y con la caña. Digo, qué buena onda. ¿Ya? Es cool. Entonces, hay que hacer cosas así. ¿Cómo debo de relacionarme? Si tiene debilidades, obviamente si son debilidades y eso es malo, pues tiene que buscar la manera de relacionarse de tal modo que lo ayude, no que lo critique, no que se sienta él exhibido, sino que lo pueda ayudar. ¿Cómo voy a saber cómo ayudarlo? Voy a la palabra de Dios. Hello. Ahí voy a saber cómo. El consejo va a ser muy sabio en cuanto a eso. Tercer secreto. Ahí les va, la última parte de Génesis dice, serán una sola carne, una sola carne. Hermanos, si hemos jóvenes, hermanos, hermanas, si vamos a llegar a disfrutar de felicidad, debemos de llegar a ser una sola carne. Muchos traducen esto, una sola carne, porque la persona, la mujer y el hombre se unen íntimamente. A eso no se refiere una sola carne. ¿Qué significa esto? ¿Ser realmente una sola carne? ¿Qué creen que va a ser el ser una sola carne? Va a nos traer un gozo tremendo cuando pensamos de una misma forma, cuando tenemos un acuerdo en lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo muchos matrimonios interpretan esta aseveración de una sola carne. Yo creo que no se entiende de la manera que la Biblia dice. Una sola carne significa que el
esposo y la esposa tengan todas las cosas en común entre sí mismos. ¿Usted cree que se puede tener todas las cosas en común? ¿Cómo se puede llegar a tener todas las cosas en común? Cuando uno de los dos cede a lo que les decía ahorita. Que la mujer, a mí me aborrezco el fútbol, pero lo acompaño porque yo amo a mi esposo. Hermanos, en la palabra encontramos la forma correcta de que no faltes el domingo porque él tenía un partido de fútbol. Ah, caray, ahí ya como que se descompone la cosa, ¿no? ¿Verdad? Tengamos las prioridades en orden primero y hagamos lo que sigue, lo correcto. Entonces, el ser una sola carne se refiere a la unión física entre las parejas casadas que resulta en la procreación de sus hijos. Es una de las cosas que sucede. El ser una sola carne también describe la unión espiritual de la pareja y matrimonio. Esta es una de las cosas que se comentan. Otra cosa, el ser una sola carne simplemente significa que esta es una unión monógama entre dos personas que es violada si incluye una tercera persona. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Lo opuesto a una sola carne. Dos personas hacen una sola carne, pero una tercera no hace una sola carne. Entonces, esto ocurre cuando surge la poligamia. Vayan al diccionario e investiguen qué quiere decir poligamia. El divorcio, el abuso, la pornografía, la fornicación o el adulterio. Sí, esa sería la tercera persona. Cuando hay personas casadas, matrimonios, que van a incluir pornografía en sus matrimonios. Jóvenes, escuchen bien, ¿verdad? Hay que dejar que Dios venga a nuestra vida y construya en nosotros un matrimonio sólido, de acuerdo a la palabra de Dios, y el hecho sea entonces sin mancilla delante de Dios. Y mancillar el hecho es traer basura al matrimonio, ¿ok? Ay, es que no creo que tenga nada de malo. Hoy están educando de esta forma. A nosotros no nos importa cómo, bueno, sí nos importa cómo educan en el mundo, pero la educación más correcta es la palabra de Dios. Amén. Hay una educación correcta. ¿Cómo se los ejemplifico? No tengo pizarrón, pensaba traer un pizarrón como un triángulo de este, pero está más picudo para arriba, está muy picudo. Ok, imaginemos un triángulo, ok, un triángulo acá. Lo mismo tiene de aquí a aquí, que de aquí a aquí, que de aquí a acá. ¿Sale? Digamos que el esposo está aquí, la esposa está aquí y Dios está aquí. ¿Ok? Lo vamos a ejemplificar de esta forma. Si el esposo, en cuanto a buscar de Dios para que sea la tercera persona de nuestro matrimonio, si el esposo se acerca a la esposa, o la esposa al esposo, sí están más cerca los dos el uno del otro, pero siguen estando lejos de Dios. Pero si el esposo camina hacia Dios, si la esposa camina hacia Dios, ¿qué es lo que pasa? Eventualmente los dos se unen con Dios. Esta es la verdadera unidad en el matrimonio, que la palabra habla como una sola carne. Dice la palabra que como una sola carne, Dios debe de ser el tercer cordón en nuestro matrimonio. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Eventualmente lo que estamos haciendo es, oímos el consejo de que debe haber unidad, de que debemos amarnos, de que debemos ser sensibles a las necesidades del uno al otro, y lo que hacemos es acercarnos el uno al otro. Pero ¿saben qué? Estamos lejos de Dios. No funciona. Esa es la idea incorrecta de las que mencioné ahorita. Muchas tienen cosas buenas y veraces, pero la correcta es que el matrimonio entienda que debe de ir a Dios. Siempre. Aunque no haya problemas aparentemente, debemos ir hacia Dios. Eventualmente nos vamos a juntar ahí arriba. Dios en nosotros, y esa es la forma correcta. Entonces, si lo entendemos, hermanos, si lo entendemos, jóvenes, no va a haber tantos problemas. Una de las cosas más seguras es que oigamos el consejo, que leamos la palabra de Dios. Una de las cosas más terribles que me pasó comenzando el matrimonio es enojarme porque mi esposa no hacía lo que yo quería. ¿Verdad? A lo mejor ella igual conmigo. ¿Por qué? Por no querer dejar la independencia que tenemos, la cierta independencia, o de pensar que nos casamos porque ya no queremos tener frío en la noche, o que nos casamos porque muchos hombres piensan, qué suave, ya no voy a tener que lavar mi ropa. No se hagan, así pensamos muchos. O sea, decimos que la amamos y que vamos a estar ahí para lavarnos nuestra ropa y ayudarla, pero sí estamos pensando de que ya no lo vamos a hacer. ¿Y saben qué? Ciertamente así debe de ser. Es una de las funciones de la mujer.
pero no es una así como que, órale, pues, con el látigo. Muchas veces tú puedes lavar tu ropa. ¿En qué circunstancias? Cuando ella está enferma, cuando ella tuvo que ir a una junta, cuando tuvo que hacer lo otro, tú puedes ser el complemento, tú puedes hacerlo, poner los frijolitos en la olla, ¿por qué no? ¿Verdad? A veces no, esperamos y, no, voy con mi mamá que me dé unos poquitos. Ya venimos con la olla. Porque no queremos limpiar ni contar los frijoles, no, yo pienso que a veces lo están contando. Y cosas de ese tipo. Entonces, ¿cómo puedo renunciar a esos tontos o incorrectos maneras o a ese carácter? Cuando la palabra de Dios, cuando la enseñanza viene. Me costó y nos cuesta. ¿Saben que una de las cosas es que yo dije, y hice compromiso con Dios? Yo le dije, Señor, yo la voy a servir, no importa que no me haga tortillas de harina, ¿verdad? O sea, cuando tenga ganas o no, no es así mi esposa, pero yo la voy a servir, no me importa si ella no me sirve. Yo creo que esa es la correcta interpretación de la palabra de Dios. La Biblia habla acerca de eso, que una de las maneras más sabias es servirla, no ser egoístas, porque sí es cierto, yo estoy de acuerdo con la mención de que es un matrimonio muchas veces, son dos personas egoístas queriéndose unir en matrimonio, por la razón de pensar de esa forma. Ay, que me lave, ay, que me cocine, ay, que haga esto por mí, ay, que haga lo otro. Pero jamás estamos pensando, ay, que todavía tengo a alguien a quien comprarle toda la ropa que necesite, comprarle el carro que necesite, darle dinero para que se vaya de shopping, y ay, qué bueno que ya tengo a quien, ay, todo eso. ¿Cuántas mujeres sueñan con eso? Sí, ¿verdad? Sí, eso es suave. Nosotros no queremos gastar, la verdad. Pero toda mujer sueña con ese tipo de cosas. Decía Francisco, que es lo que decía un niño en la escuela que le dábamos de comer. Oye, ¿tú tienes novia aquí en la escuela? No, ese es un lujo para uno. Yo jamás voy a tener novia en otro. Pero decía, ese es un lujo. Yo no puedo dar. El niño yo creo que iba en cuarto, en quinto año. Ojalá pensábamos muchos así. Entonces, si caminamos hacia Dios como matrimonios, cuando se vayan a casar, la distancia entre los dos va a ser más cercana, siempre. Y vamos a recibir el consejo y el cobijo de Dios. No cometan el error de no meter a Dios en su matrimonio. Los que se van a casar, chicos, espero que sí. No cometan el error. La palabra de Dios nos va a frenar o nos va a bajar del macho que nos subimos los hombres a veces. Y a las mujeres de ser tercas a veces, porque son tercas a veces. De decir, hey, bájale también. Porque a veces las mujeres toman la batuta y quieren mandar, no se crean, quieren mandar. Jesús expresa el mismo concepto cuando dice, busquen primero el reino de Dios. ¿Ok? Y lo demás será añadido. Así que mujer, si tú estás diciendo, a mí nunca me ha comprado un cardigan, nunca me ha comprado una cazadora. Si corren hacia Dios, yo creo que Dios puede darte eso y más. A veces están golpeando la pared para que el hombre haga lo que ellas dicen, ¿verdad? O la mujer haga lo que el hombre dice, y no sucede así. Queremos ganar. Es como si la mujer que iba en el carro le hubiera dicho, ya ves, torpe, te lo dije allá atrás, pero tú siempre mulo, como siempre. A ver, ¿quién tuvo la razón? Es que la mujer que hizo fue más sabia, el juego me cayó. Y ya dijo que reciba sus cachetaditas de parte de Dios. Y todos felices y contentos, no nos hace daño la cena, y regresamos felices y contentos a la casa. Entonces, ¿qué pasa cuando tú buscas a Dios? Entiendes que es mejor cuando tú corres hacia Él y entender que lo mejor que tienes y todo lo que tienes es a Dios. Cuando vas a eso es mucho mejor que tener todo el dinero del mundo, que tener todas las amistades del mundo. No hay forma de poder ser feliz si dejamos a Dios fuera de nuestro matrimonio. ¿Sale? Yo he visto que eso pasa. En este tiempo, les decía al principio, cuando entre el año, yo creo que el pastor vamos a proclamar lo que es el ayuno. En la casa, la Biblia habla de una época donde no solamente la gente ayunó, sino que los animales ayunaron, todos estuvieron en ayuno. Me hizo recordar en un tiempo donde dejábamos afuera a nuestros hijos, dentro de la educación en la familia, que no ayunaran, sino nada más el papá y la mamá.
Oh, pobrecitos. Ay, ¿cómo no va a comer? Mira al niño, la niña. Ay, no pasa nada, man. Si todos vamos a comer sopa de lenteja, si vamos a comer nosotros, también ellos van a comer sopa de lenteja. Es parte de la educación. ¿Qué voy a enseñar si yo pretendo que ellos no lo hagan por protegerlos o por lo que tú quieras y no aprenden los principios que hay básicos? Entonces, hermanos, si nosotros aprendemos lo que es un buen matrimonio, ellos también van a aprender lo que es un buen matrimonio cuando nos vean a nosotros hacerlo. Y más cuando les damos educación cristiana. Me encanta lo del ayuno que va a venir ahorita con ese tiempo porque, hermano, no porque dejemos de comer. Yo la verdad aborrezco dejar de comer. Pero va a ser un tiempo tremendo que me hace recordar de lo poderoso que Dios se mueve en nuestras vidas, en la iglesia, cuando nosotros le buscamos de esta forma. No es dejar de comer, es buscar a Dios. ¿Sale? Así es que ve pensando en no faltar a la iglesia también, porque tiene todo que ver con lo que Dios va a hacer en la iglesia. Que estemos juntos, que busquemos a Dios en adoración, en los eventos, en las cuestiones extraordinarias, casas de alcance, más buscar a Dios. Buscar a Dios significa eso, que tú no faltes. Que tú llegues, que seas puntual, que no te lo pierdas. Todo tiene que ver con una misma cosa. Yo creo que el ayuno, yo creo que la clase de hoy, yo creo que la lectura de la palabra de Dios es parte fundamental de la educación de la familia, de nuestra familia. Ya vimos que afuera no nos están dando buena educación, ¿no es cierto? Una educación mala. La palabra de Dios debe de ser un fundamento para nosotros. Una de las cosas que no dije de la unión es que creemos que la unión es la íntima, ya estamos unidos perfectamente. No, y nunca va a suceder, porque la verdadera unión, eso sucede con el tiempo que pasamos como matrimonio, van sucediendo cosas, vamos madurando, vamos creciendo. Es una mentira que ya hay perfección cuando nos casamos. Nadie le cae el 20 todavía. Cuando pasan los años hay más cosas, más madurez. Eso es lo primordial. Todavía de repente nos aventamos round. ¿Qué creen? Mucho round. Entonces, ¿qué de veras, hermanos? Ay, ¿por qué no tienen ustedes agarres? Y los chicos nuevos también van a tener agarres, los propios agarres, con nuevos matrimonios. Pero ¿saben qué? Gloria a Dios por la palabra de Dios, porque va a ser feliz y va a ser mucho más fácil transitar el matrimonio. Amén. Lo dejamos ahí. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a 10 minutos. Te voy a dar un consejo. Si hay gente que les inspira, imítenlos. En la iglesia, en mi vida, hay mucha gente que me inspira como matrimonio. Y yo he seguido muchos consejos de esos. Muchos, lo que veo. Digo, la Biblia habla acerca de retén lo bueno, desecha lo malo. Y no solamente lo que está escrito, porque también la gente que vemos son gente que ha caminado en la palabra de Dios. Entonces he tomado muchas cosas de ahí. Y yo creo que faltan muchas cosas por aprender. Si tú no sabes algo, si estás batallando por algo, no seas orgulloso, acércate a preguntar. Pregúntale. Hermano, ¿usted cómo le hacen esto? No la soporto. No, pregunta. Pregunta, yo creo que vas a recibir un consejo sabio de parte de Dios. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te amamos y creemos que todo lo que tenemos, lo mejor que tenemos es a ti. Señor, gracias. Dile gracias por mi familia. Gracias por mis padres. Gracias por mi esposa, por tu esposo. Dile gracias, Señor, porque bueno o malo, el consejo, Señor, que me dieron o lo que estoy viendo, Señor, yo puedo seleccionar lo que verdaderamente me va a hacer bien. Pero la mejor forma, Señor, es caminar en tus principios. Tu palabra, Señor, nos enseña, hace sabio al humilde. Y, Señor, gracias porque podemos caminar en ella y no hay reproche, Señor. No hay error, solo hay victoria, Señor. Hay felicidad. Gracias, dile por tu palabra. Gracias, Señor. Qué maravilloso es que no tengo que ir a ninguna universidad, ningún instituto para poder ser feliz y para poder construir un matrimonio sólido, un matrimonio perfecto que está en tu palabra, Señor. Tú lo diseñaste, Señor. Padre, dile, enséñame a educar a toda mi casa, Señor, no solamente con estos principios, pero enseñarle, Señor, los valores cristianos que hay ahí, todos los consejos, que los pueda hablar, pero que los pueda modelar también. Señor, ayúdame, dile, a ser buen padre, a ser buena madre, a ser buen hijo, buena hija.
Y que con estos consejos yo sepa elegir en su momento. Entre todo lo mejor, lo bueno, lo mejor, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Te adoramos. Amén. Amén. Bueno, estamos despedidos, los chicos.